Hola con todos, nosotros somos el grupo número 5 del componente de calidad de agua, conformado por eh, Kelvin Andrés Solórzano, Jan Vicente, quien les habla Kevin Ojeda Merino. El tema a tratar el día de hoy es acerca de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos del agua. Empezando por los parámetros físicos, que tiene el color, el olor y sabor, la temperatura, el potencial hidrógeno, también la turbidez. Cabe recalcar que también estos parámetros se los denomina como parámetros físicos porque pueden ser perceptibles por los sentidos del ser humano y en el caso del color, este puede deberse a ciertas sustancias que se encuentran en el agua y puede tener cierta relación con lo que es la turbidez. En cuanto a los factores que pueden producir el color en el agua, puede ser la descomposición de la materia orgánica del suelo o la presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos. En cuanto al olor y sabor, se tiene que la ausencia de olor y sabor es un indicio indirecto de una buena calidad del agua y que existen algunas sustancias que pueden generar este olor o sabor en las aguas crudas y estos pueden ser compuestos orgánicos derivados de actividades como o de microorganismos, algas o provenir de descargas de desechos industriales. También se tiene lo que es el parámetro de la temperatura y es uno de los parámetros más importantes para la calidad del agua y influye en el retardo o la aceleración de la actividad biológica o la absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos y la formación de depósitos y desinfección. Estos existen múltiples factores que principalmente son ambientales, que pueden hacer que la temperatura del agua tenga cierta variación. En cuanto al potencial hidrógeno, influyen algunos fenómenos que ocurren en el agua, como son la corrosión, la incrustación de redes de distribución, y el pH puede variar. Se tiene que un pH eh, puede oscilar, el pH óptimo oscilar entre 6 y 9, pero este puede tener sus variaciones por diferentes situaciones. En cuanto a la turbidez, es originado por las partículas en suspensión, generalmente partículas coloidales, y causan por partículas de tamaños muy pequeños que reducen la transparencia del agua. Continuando con la exposición, ahora tenemos los parámetros químicos del agua. Bueno, pues dentro de estos parámetros tenemos que considerar que la manera más sencilla y práctica de estimar la calidad de agua consiste en definir los índices o relaciones de determinados parámetros, como son los parámetros físicos, en este caso los químicos y los biológicos, en función de una situación real y pues de otra situación que se considera admisible o deseable y que se encuentra definida por ciertos estándares diferentes o diferentes criterios por parte de cada entidad gubernamental o estatal. A continuación detallaremos los parámetros químicos del agua. Primero tenemos que tener en cuenta que los parámetros químicos es uno de los más importantes para definir la calidad de agua, ya pues que en este está el estudio que se ha recibido, por ejemplo, en una urbanización o en una industria en particular. Tenemos, como se puede apreciar en la pantalla, la prospección que se basa más en el sitio donde uno se desea realizar el parámetro en el estudio, para determinar, por ejemplo, lo que son los iones, en este caso lo que son bicarbonatos, los más importantes, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio. También tenemos lo que es el oxígeno disuelto, el carbono orgánico y la demanda bioquímica de oxígeno. En caso de que se desee realizar un estudio más minucioso o detallado, se pueden incorporar otros grupos de parámetros químicos. En estos están lo que son, por ejemplo, lo que es el compuesto de nitrógeno, los fosfatos, hierro, la demanda bioquímica de oxígeno, como se vio anteriormente,
Pero además de esto también se puede agregar otros controles como son los derivados del petróleo, los detergentes, pesticidas. Esto más se da en zonas industriales de campo, dado que la utilización de pesticidas y sus derivados puede tener contaminación en el agua. El fósforo, los metales pesados, fluoruros, este, son además muy importantes para comprobar qué tipo de calidad, de índice de calidad tiene el agua. Con respecto a lo que es el estudio general del medio físico, como se explicó anteriormente mi compañero, tenemos también exigencias que son menores, pero sin embargo estos parámetros son más frecuentes usados, son más usados frecuentemente en lo que es en campo, en lo que es también en urbanizaciones, etcétera. Aquí podemos ver una tabla en la que nos muestra los parámetros químicos, las unidades que se utilizan, las recomendaciones y rangos, y pues también los rangos que no son aconsejables. Por último, tenemos también la relación de los usos del agua. Esto se los determina típicamente, por ejemplo, en lo que son uso doméstico, industrial, lo que es para riego, bebidas para ganado, lo que es el uso recreacional y lo que son para vida acuática. Podemos nosotros detallar cada uno de estos parámetros en base a lo que uno se esté utilizando en el estudio. Como se puede ver, tenemos la turbidez en uso doméstico, los sólidos disueltos en uso industrial, y así para cada uno de los que se puede apreciar. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con los parámetros bacteriológicos, vamos a tener como requisitos estipulados por la norma ecuatoriana 1108 de la sexta revisión del 2020. Vamos a tener que, al menos para el ámbito bacteriológico, se necesita una ausencia de coliformes fecales, de Cryptosporidium, de Guardian y de E. coli. Las coliformes fecales con el E. coli son bacterias que generan problemas gastrointestinales, enfermedades, y la Cryptosporidium y la Guardian vueltas, en cambio, son parásitos que generan lo mismo, enfermedades gastrointestinales. La norma a lo que se refiere con la ausencia es que debe de contener un número menor a 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, o una unidad formadora o menor a una unidad formadora de colones sobre 100 mililitros. Estos parámetros que se encuentran en visualización son los parámetros tradicionales que comúnmente se usan en caso de querer una agua de buena calidad para consumo humano. No obstante, en el 2020, en la ciudad de Cuenca, se realizó un estudio de indicadores bacteriológicos de contaminación fecal, en este caso para ríos de esta ciudad de Cuenca, para los cuales se emplearon estos parámetros tradicionales y se emplearon estos parámetros alternativos, como que son los estreptococos fecales y enterococos. De la misma manera son bacterias que viven dentro del gastrointestinal de seres humanos y también de animales. La diferencia con los anteriores es que los tradicionales que tenemos aquí permiten identificar la calidad y la contaminación del agua, pero estos parámetros nos permiten identificar el origen. Y pudiendo identificar el origen, podemos tratar el agua y saber de qué manera tratar. También, como de la misma manera, para poder identificar estos parámetros se encuentran en menor o mayor medida según la especie. Pueden ser aves, contaminación por heces de animales, ya sea vacas, patos, cerdos, o si en caso de que sean seres humanos, varían estos parámetros y es lo que permitiría identificar el origen de la contaminación.